Muy buenas tardes a todas y todos ustedes que se han inscrito y están presentes en estas terceras jornadas pedagógicas en tiempos de pandemia. Aunque seguramente la mayoría me conoce, soy el doctor Vicente Carrera Álvarez, director de investigación y posgrado del Instituto Multidisciplinario de Especialización. La maestra María Eugenia Penarvisu, directora general de ese instituto, me ha encomendado de ser anfitrión en este evento académico y también me ha pedido leer las palabras de bienvenida que iba a dirigirles a ustedes, pero que no podrá hacerlo por sufrir en estos días dolorosas condiciones familiares. Leo a continuación las palabras de bienvenida de la maestra María Eugenia Penarvisu, directora general, a estas terceras jornadas pedagógicas en tiempo de pandemia. Buenas tardes, dice la directora. El coronavirus COVID-19 ha puesto al mundo cabeza abajo, atravesándolo con una angustiante incertidumbre en la búsqueda desesperada de la vacuna que remedie esta horrible situación sanitaria. En un año de pandemia, según la OMS, a nivel mundial, el virus se ha llevado a más de 1,5 millones de hombres y mujeres de todas las edades, con más de casi 100 millones de infectados, 200 o 300 millones posiblemente en abril, y en situación de parálisis millones de servicios productivos, pero con el efecto criminal que el 1% más rico del planeta haya aumentado el doble su riqueza, casi alcanzando los 4 trillones de dólares. Pocas veces la humanidad ha vivido tiempos tan terribles e inciertos. A la fecha, solo casi 60 millones están vacunados de 7.000 millones de personas que habitamos el planeta y crece el mercado de la desesperación por conseguirla y aplicarla. A nivel nacional, con 126 millones de habitantes, los números son escalarmente proporcionales. Vivimos la misma angustia por las muertes, los desempleos y las vacunas. 1,5 millones de contagios, 160.000 muertos casi, 700.000 vacunados. Porque vivimos tiempos excepcionales, dice la maestra, hay que responder también con creatividad excepcional, ya que la nueva manera de vivir después de esta dramática experiencia colectiva tendrá que exigir modos de vida y medios muy distintos a los existentes, pues la nueva normalidad de sobriedad en el consumo, sustentabilidad ecológica, solidaridad abierta e inclusiva que hay que construir entre todos y todas y que nos obliga a crear nuevas formas de relaciones y de participación social. En el sector educativo, el programa de la escuela en casa, el primero que la SEP implantó desde el mes de marzo de 2020, y el programa de la Escuela en Casa 3 desde el inicio de este nuevo año 2021 han trastocado los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje, obligando a la reconversión de la escuela, a un nuevo trabajo docente, a nuevos procesos de aprendizaje en comunidades con contenidos problematizadores, nuevas formas didácticas de enseñar y aprender, un horizonte alternativo que permita una educación por la libertad de pensar, de conocer, de aprender y transformar conciencias para vivir en mundos solidarios y felices. Todo ello con el apoyo de los medios tecnológicos TIC-TAC que la nueva realidad nos exige. Como pequeño aporte y muestra de nuestra colaboración, dice la maestra, el Instituto Multidisciplinario de Especialización, siempre dispuesto a apoyar pedagógicamente a los y las docentes del sistema educativo, ofrece estas terceras jornadas pedagógicas en tiempo de pandemia, con conferencias y talleres a través de diferentes webinars en plataforma Zoom. Y termina la maestra diciéndonos, como directora general del Instituto Multidisciplinario de Especialización, me es grato dar la bienvenida a los y las docentes inscritos y espero que sus expectativas queden cumplidas. Demos, por favor, un obligado aplauso a esta bienvenida. De mi parte, reitero sus últimas palabras. El Instituto confía que sus expectativas
queden cumplidas. Y a continuación, antes de presentar a ustedes al doctor Ricardo Enrique de la Rosa, indico el proceso de esta conferencia webinar que para todos nosotros es novedosa. Si están prendidos, hay que apagar, por favor, video y micro para que los use el ponente. Leeré un escueto currículum vitae del ponente. Posteriormente, el doctor Ricardo expondrá su conferencia Alfabetización tecnológica, una necesidad tangible. Mientras se expone la conferencia o al término de ella, ustedes podrán hacerle llegar preguntas para ser contestadas. Podrán hacerlo utilizando en el icono question and answer, que está abajo en la barra, por favor. Al término de la exposición, leeré cada pregunta escrita y el doctor Ricardo la responderá, teniendo en cuenta, por supuesto, el tiempo del que disponga. Y oídas sus respuestas, y antes de anunciarles título, fecha y hora de la siguiente conferencia, se les solicitará una muy pequeña evaluación que permita mejorar nuestras conferencias webinars. Para ello deben ustedes utilizar el icono Polls. Bien, pues antes de la exposición leo algunos datos del currículum vitae del doctor Ricardo. Formación académica, profesional, doctorado en educación por el Instituto Multidisciplinario de Especialización, maestría en educación básica por el Instituto Multidisciplinario de Especialización, licenciatura en psicología por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciatura en tecnología educativa por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Tiene ponencias en el marco del 75 aniversario de la Escuela Secundaria General Cabel Ramos Millán, Salina Cruz. Fue ponente del tercer Congreso Internacional Formación de Profesionales de la Educación, Perspectivas y Desafíos Emergentes por el ICE Guajo, Ciudad de Oaxaca, de Juárez. Congreso Nacional de Educación y Docencia, organizado por la Guajo en la instalación del Hotel Fortune Plaza, de la ciudad de Oaxaca. Participó en el Congreso Internacional de Educación y como experiencia laboral, permanente docente en la Universidad de Los Ángeles de Oaxaca, docente en el Instituto Multidisciplinario de Especialización, docente en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Salina Cruz, codirector de la Organización Multidisciplinaria de Egresados, UNAM. Pues con todos estos datos y este currículum, pues entonces tienen ustedes para la ponencia Alfabetización tecnológica, una necesidad tangible. Con ustedes el doctor Ricardo Enrique de la Rosa, por favor, apagar micro y video están prendidos y recuerden que pueden hacer sus preguntas durante la exposición y al final de la misma. Muchas gracias, doctor Carrera. Pues muchísimas gracias siempre por el albergarme, ¿no?, en el instituto. Ha sido siempre un placer trabajar para el Instituto Multidisciplinario de Especialización y acá estamos, ¿no?, con este tema que es alfabetización tecnológica, una necesidad tangible. Esto en el marco de jornadas académicas que se dan dentro de la nueva realidad, ¿no?, de la nueva normalidad. En este caso, algunos de los aspectos de los que queremos abordar o de los que se abordarán aquí en este breve webinar, pues es justamente, primero, un acercamiento conceptual hacia lo que es alfabetización y alfabetización tecnológica. También se pretende describir lo que es leer y escribir desde dispositivos tecnológicos, que es sustancialmente diferente a escribir y leer en términos de papel, en términos de algún dispositivo físico, ¿no? También algunos puntos claves, que es el desarrollo de competencias de corte digital, que esto nos ayudará tremendamente para leer y escribir desde dispositivos tecnológicos. También tenemos algunas recomendaciones para promover la alfabetización tecnológica. Esa es la secuencia que intentaremos seguir al pie de la letra en el desarrollo de este webinar. Lo primero que buscamos plantear y de lo que planteamos platicar es qué es alfabetización. Creo que este es un aspecto que todos los docentes inscritos y estudiantes, ¿no?, de alguna licenciatura en educación o de cualquier área en educación, logramos definir.
Básicamente podemos decir que alfabetización consiste en desarrollar una serie de competencias que nos permitan decodificar una serie de símbolos de la lengua, ¿no? Que se puede traducir en un determinado momento en sonidos, en los que son los fonemas. Y que cada vez que nosotros podemos leer un contenido, un grupo de símbolos determinados que son las letras, pues estos llegan a tener significado semántico. Y a partir de esto podemos transmitir un mensaje, transmitir información. En otras palabras, o algo más simple, una persona alfabetizada es una persona que sabe leer y escribir. Pero si nosotros nos interesamos aún más por este proceso de alfabetización, entenderemos incluso que alfabetización va más allá que leer y escribir. Nos encontraremos con algunas ideas de algunos autores. Hay muchos que se han integrado a hablar de lo que es alfabetización, pero nos encontramos, por mencionar solamente algunos, a Emilia Ferreiro. Esa escritora nos mencionaba a través de un largo proceso de investigación de toda su vida profesional, de que el lenguaje pues es una transcripción gráfica, ¿no? La escritura básicamente es una transcripción gráfica de las unidades sonoras y que esa transcripción gráfica pues tiene significado y que el niño aprende incluso todos estos significados desde el momento en el que empieza a hacer líneas, ¿no? Y hace una línea y dice mamá, ¿no? Que eso significa mamá. Esos son los principios en donde el niño empieza a darle significado a una serie de símbolos que él mismo se está proveyendo, ¿no? Él mismo le está dando significado. Jean Piaget, por su parte, nos menciona que existe una relación indisociable entre lenguaje y pensamiento. En algunas clases del IME hemos platicado muy a fondo que justamente el lenguaje hablado es el que permite también procesos de pensamiento profundos, ¿no? Y Jean Piaget es el que manifestó prácticamente esto, ¿no? De una manera tajante. Vygotsky también nos mencionaba que el lenguaje es un instrumento sociocultural, que el lenguaje nos permite comunicarnos, nos permite transmitir ideas, nos permite insertarnos en contextos socioculturales. Entonces es acá donde entendemos de que los procesos de alfabetización van más allá al que simplemente leer y escribir, simplemente decodificar algo para decir lo que significa, sino que los procesos de alfabetización pues nos proveen la oportunidad de desarrollar el pensamiento, de relacionarnos con nuestro contexto, de formar pensamiento desde muy pequeños. Ahora, hay que entender entonces que la alfabetización es un concepto multidimensional. Freire fue uno de los principales pensadores que nos hablaban sobre esta visión multidimensional. Justamente Paulo Freire nos decía que a través de los procesos de alfabetización se logra una conciencia colectiva y una conciencia crítica. ¿Pero por qué lo decía? Lo decía, y para esto hay que entender el contexto en el que se situaba Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire desde los años 20 a los años 40 desarrolla sus primeras ideas, pero tiene la oportunidad hasta los años 60 de aplicar sus ideas con un grupo de obreros, ¿no? Bueno, de personas que trabajaran, campesinos que trabajaban en donde se sembraban cañas, ¿no? Y en esos espacios se logra alfabetizar en menos de 2 meses a un grupo de más de 300 personas. Entonces, pero lo importante no solamente fue en ese momento que él pudiera enseñarles a estas personas a leer y escribir. De hecho, hay programas que existen que son muy parecidos, que vienen de España, ¿no? Que fueron promovidos hace más de 10 años en México. Pero el punto no era haberles enseñado a leer y escribir solamente, sino que en ese momento, en los años 60, en su país de origen, las personas que no sabían leer y escribir no tenían derecho al voto. Es decir, no tenían ni voz ni voto en las decisiones políticas y por lo tanto no tenían la posibilidad de incidir en su contexto y en su realidad política. Y algo interesante es que cuando aprendieron a leer y escribir y pudieron demostrar, pudieron certificar de que ellos sabían leer y escribir en términos básicos, pues les daba el derecho incluso de poder incidir en su contexto, en las decisiones políticas de su país. Y además, el poder leer y escribir, pues les permitía la oportunidad de insertarse en condiciones
muy parecidas a gran parte de la población que estaba alfabetizada. Leer el periódico, leer un libro, tener contacto con mayor información. Ese proceso de alfabetización les quitaba esa situación de oprimidos y los liberaba para que tuvieran la oportunidad de insertarse en un contexto y una realidad más amplia. A esto se refería pues justamente Freire, con una conciencia colectiva, pero también con una conciencia crítica, ¿no? Y esto es bastante interesante. Él puso en práctica su método, este método psicosocial de alfabetización masiva, ¿no? Porque en espacios mínimos de tiempo, que son más de 40 días, alfabetizaba a más de 300 personas. Lamentablemente, este programa que desarrolla Freire, pues no tuvo mayor alcance después porque hubo un golpe de Estado, hubo unas situaciones políticas en su país que ya no permitió continuar con estas ideas en ese espacio. Pero incluso fuera de su país, como exiliado, Freire tuvo la oportunidad de ser docente en Harvard, y ahí en esos espacios pues surgen otros pensadores en ese país, justamente en la misma línea de formación que les provee las ideas de Freire y sus ideas de alfabetización. En este sentido podemos entender que nuevamente, que quien sabe, que una persona alfabetizada es una persona que sabe leer y escribir, es cierto, pero también una persona alfabetizada es quien sabe leer y escribir y además puede desarrollar, como lo decía Freire, una conciencia crítica y social, porque le permite estar en contacto con lo que se está produciendo en conocimiento con el resto del mundo, el resto de su sociedad, ¿no? Ahora, todavía es más importante porque una persona alfabetizada puede incidir en su contexto. Y en este sentido importante, perdón, en este sentido importante, pues tenemos la oportunidad de utilizar ahora plataformas ya que son de corte tecnológico, medios de corte tecnológico, y ahora aparecen otra serie de códigos para poder acceder a la información. Pero también esto requerirá entonces de nuevas herramientas, pero también de nuevas capacidades y nuevas competencias que permitan comprender esa información. Si antes accedíamos a toda la información disponible a través de libros, de periódicos, de revistas. Bueno, ahora tenemos plataformas digitales que nos proveen todavía una mayor capacidad de poder acceder a esa información, pero el detalle está en cómo hacerlo. Los procesos de alfabetización entonces son los mismos o no ahora que ya existen otras plataformas presentes que antes no estaban, al menos no en el tiempo de Freire. Lo interesante de Freire es de que desde que salió de su país hasta que fallece, sigue haciendo una crítica constructiva en las formas en cómo se alfabetiza a la comunidad, ¿no? Al conjunto de personas. Hay mucho que hablar, hay muchísimo más que hablar acerca de Freire y estos principales conceptos de alfabetización, pero pues hay que entender que todo procesos de alfabetización siempre van a ir más allá que aprender y enseñar a leer y escribir. En el 67, la UNESCO instaura el 8 de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización en todo el mundo. Eso quiere decir que hay una concienciación colectiva a nivel internacional de que existe la necesidad justamente de poner énfasis en la realidad de lo que ahora representa la alfabetización en el mundo. Y en este sentido, la UNESCO declara que la alfabetización es un factor de dignidad y de promoción de los derechos humanos. Entonces, alfabetización pasa a abarcar otro tipo de capacidades, otro tipo de habilidades, y esto para el desarrollo de lo que ahora se denomina como sociedad democrática o para una sociedad más democrática en una sociedad de la información y del conocimiento. Entonces, aquí es bien interesante porque si analizamos nada más la historia de nuestro país, nos daremos cuenta que en el porfiriato, una forma en la que se hacía llegar la información a la comunidad, aparte en los periódicos, era a través del recurso de la caricatura, ¿no? La caricatura permitía hacer críticas hacia el contexto político para aquellas personas que no sabían leer y escribir. Entonces, cuando se crea también condiciones y periódicos que surgen desde lo revolucionario, desde la izquierda, pues también nos damos cuenta que este factor de escritura y lectura permite entrar en contacto con cierta información. Pero es muy fácil ahorita acceder a un periódico, acceder a una revista. Tenemos puestos en diferentes esquinas, al menos los que podemos acceder a ellos.
pero sigue siendo en algunos casos limitado. Ahora, existen todavía otros medios como plataformas en Internet y aplicaciones que, como lo dice acá, pues requiere otras capacidades y otras habilidades. Entonces, alfabetizar en términos tecnológicos, pues cambia la manera en cómo debemos entender los procesos de alfabetización. Montes de Oca en el 2007, en una de sus publicaciones, nos menciona que es importante y una necesidad tremenda de iniciar con procesos de alfabetización relacionados con nuevas tecnologías. Es necesario interpretar la forma en que pensamos el alfabetismo y cómo comprendemos la lectura que ahora está influenciada por la tecnología. Y también menciona que es necesario interactuar con la tecnología de manera significativa. Y eso es muy importante y muy interesante. Aprender a leer con significado, aprender a leer de manera más profunda. Entonces, eso es algo bastante importante. Cuando un grupo de personas, un niño aprende a leer y a decodificar los códigos que están escritos, pero que sepa el significado real de lo que existe en conjunto, de lo que se está escribiendo, es otra cosa, que lo desarrolla con el tiempo. Lo mismo sucede en plataformas tecnológicas. La persona puede leer, puede interactuar con los diferentes recursos, pero una cosa es aprender a interactuar con los símbolos que nos proveen los recursos tecnológicos y las plataformas tecnológicas, y otra es comprender lo que ahí está puesto, ¿no? Y es hacia eso, hacia lo que va dirigido en estos términos o en este sentido para comprender lo que es alfabetización tecnológica. Martínez y Prendes, en el 2004, pues nos mencionan que la alfabetización tecnológica requiere desarrollar más allá que conocimientos y habilidades de corte instrumental, que yo aprenda a encender la computadora, que yo aprenda a acceder a una plataforma, a una aplicación, que yo aprenda a ir utilizando justamente los elementos tecnológicos. O sea, sí es importante, pero es una parte importante de lo que ellos denominan alfabetización tecnológica. Martínez y Prendes también nos indican que son necesarias habilidades cognitivas, indispensables y básicas, que la persona tenga la capacidad de discriminar información, que tenga la capacidad también de poder hacer una sustracción de ideas esenciales, que sepa distinguir entre la información correcta y la que no tiene sustento científico, académico. Pero además de eso, Martínez y Prendes nos agregan algo, un elemento bastante interesante. Y este elemento bastante interesante son los valores y actitudes que son de naturaleza social y política, es decir, ¿para qué utilizamos esa información? Entonces, yo puedo ser una persona que soy muy buena utilizando dispositivos tecnológicos, sé entrar a las páginas, sé entrar a las plataformas, pero si no tengo la conciencia, si no tengo una conciencia crítica para el desarrollo para poder comprender justamente lo que ahí está escrito, pues acá significa que estos procesos de alfabetización no se han dado de la mejor forma. Incluso, si yo puedo comprender la información, pero también importa mucho para qué utilizo esa información, ¿no? Ellos señalan acá que hay una naturaleza y una valoración de corte social y una importancia social de la información. Esos son algunos de los aspectos que Martínez y Prendes consideran que se debe desarrollar. En un intento por bosquejar justamente esto, voy a leer una definición que es lo único que quiero que quede como un antecedente de un acercamiento conceptual de lo que es alfabetización tecnológica. Primero, la formación o alfabetización tecnológica de los ciudadanos, nos dicen Martínez y Prendes, requiere no solo desarrollar los conocimientos y las habilidades, tanto instrumentales como cognitivas, en relación a la información vehiculada a través de nuevas tecnologías. Manejar el software, buscar información, enviar y recibir mensajes electrónicos, utilizar los distintos servidores de la WWW o World Wide Web, sino también plantear y desarrollar valores y actitudes de naturaleza social y política en relación a las tecnologías. Entonces, cuando empezamos a entender que no existe, porque es un acercamiento conceptual, que no existe una sola definición que permita reunir a todas las personas que actualmente queremos hablar acerca de alfabetización tecnológica, sí entendemos que alfabetización tecnológica va más allá que el simplemente leer y escribir en un dispositivo electrónico. Que la alfabetización tecnológica debe permitirnos y proveernos herramientas para crear nuevas formas de entender la forma en cómo nos comunicamos, de entender el lenguaje, de poder
explayar ideas, de poder crear, ¿no? A partir de los símbolos gráficos de los que hemos platicado. Entonces, hay que decirlo, leer y escribir desde dispositivos tecnológicos son naturalmente diferentes a los procesos de lectura y escritura que hemos entendido como docentes en nuestra formación básica. Veamos. Por ejemplo, tenemos la lectura de libros físicos impresos. Seguramente todos y cada uno de nosotros hemos leído libros y hemos impulsado la lectura de libros con nuestros alumnos. Y un libro puede ser entendido, si tratamos de hacer un análisis respecto a este, pues que es un libro físico impreso, ¿no? Yo tengo un libro físico impreso, como en el caso de seguramente de muchos de acá han leído. Y ese libro pues tiene un género literario que es narrativo y tiene un subgénero literario que es la novela de ciencia ficción. En ese sentido, comprendemos algunas de las características de lo que es justamente este libro, ¿no? Ahora, también hay que decir que estas mismas características se pueden situar en un libro digital. Ese libro digital ha recibido el nombre de ebook, ¿no? Y el ebook, esta plataforma de libro, contiene las mismas características que hemos mencionado. Es decir, es un libro que ahora ya no es físico ni impreso, ahora es digital, pero sigue teniendo el género literario que es narrativo. Sigue siendo una novela de ciencia ficción. Y de la misma manera que vamos pasando de una hoja a otra en el libro físico, en el libro digital, que es el ebook, también podemos tener esa impresión de que pasamos de una hoja a otra. Es decir, se ha creado una plataforma que nos hace alusión y que nos hace recordar las características propias del libro impreso con el que nosotros aprendimos a interactuar. Aunque sí es cierto que se le agregan otros elementos, ¿no? Otros elementos que son característicos de esta plataforma. Ahora, esas características que son diferentes a las de un libro normal, un libro que conocemos, se ha presentado también en otros libros, con otros autores. Veamos el caso de Rayuela. Julio Cortázar, por su parte, desarrolla un libro que es el de Rayuela, donde presenta una antiestructura. ¿A qué se refiere con antiestructura? Como lo dice acá, nos plantean diferentes partes del libro y nosotros podemos ir a una porción de la historia, ir a otra porción diferente, no en el mismo orden, ir a otra que está al principio, y nosotros entendemos que el contenido del mensaje del autor no se da de manera segmentada, sino se da dentro de una situación total, no segmentada y no lineal, sino una totalidad. Cuando yo termino de leer el libro, independientemente del orden en el que yo haya decidido leer los segmentos, yo logro entender justamente lo que el autor quería hacer con este libro como tal. Y aunque este libro sigue siendo impreso, ese libro sigue teniendo sus propias características muy parecidas tal vez a las de Huxley, pues nos encontramos que el ser humano siempre ha tenido esta necesidad tremenda de romper con lo que ha establecido en un momento dado. Y como les comentaba hace un momento, pues esta plataforma de ebook puede conservar las características del impreso, pero ahora en un formato digital. Este formato de ebook nos hace recordar al libro de papel, aunque tiene propias características, ¿no? Propias ventajas. Por ejemplo, ¿qué características y qué ventajas? En una sola plataforma, mejor dicho, en un solo dispositivo, como el que aparece en la imagen, pues podemos tener muchísimos libros. Podemos incluso no utilizar separadores de libro, pero hay marcadores. Podemos utilizar algún lapicito digital que nos permita subrayar ideas, como nosotros hemos aprendido a hacerlo desde el libro físico impreso. Y nos provee una serie de herramientas con un solo dispositivo y no teniendo 5, 6, 7, 8 libros sobre la mesa. Obviamente nos encontraremos con la situación de que aquellas personas que aprendimos a leer y a escribir y a leer esencialmente con libros físicos o leerlos y disfrutar de ellos, encontraremos peros ante esta plataforma. Pero la realidad es de que muchas personas ya están leyendo desde dispositivos que no necesariamente son como estos en la imagen, sino que hay mucha gente que ahora ya lee desde dispositivos electrónicos como lo puede ser un teléfono celular, ¿no? Una tableta o una computadora. Hay otros que no se acostumbran porque su formación fue diferente, no porque sea bueno ni sea malo. En este sentido, dentro de esta lógica, pues es importante decir que existen plataformas ya diseñadas desde las cuales una persona puede interactuar
eh, directamente con el dispositivo electrónico para la creación de un libro, un poemario, una novela, una revista, etcétera, y que este no tenga que publicarse directamente en papel. Wattpad es una plataforma que existe en línea, que es como una red social, pero en esta red social no se comparten fotos como lo es en Instagram, no se comparten noticias pequeñas y cortas como lo es en Twitter, sino se comparte las publicaciones de apartados por apartados de libros que las personas están creando en comunidad. Ahí aparte surge esta parte del proceso del colectivo, ¿no? Donde una persona se encarga de diseños de portada y se encarga de todo el proceso de imagen, pero también hay quien se encarga de todo el proceso de construcción de textos. Y aquí, pues nos damos cuenta que es una plataforma que cambia del formato, ¿no? A totalmente lo digital. Y también tenemos aquí justamente que es requerido en este sentido, pues una formación que alude a la alfabetización. Y esta forma de escribir, y esta forma de hacer libros, y esta forma de hacer poemarios, y esta forma de publicar, pues tiene sus propios símbolos y tiene sus propios procesos. ¿Y a qué me refiero con sus propios símbolos y sus propios procesos? Bueno, uno de estos libros puede contener ahora hipervínculos. Una palabra que no sepamos qué significa, podemos darle clic y nos lleva a un apartado diferente en donde nos explica justamente el significado de esa palabra. Podemos insertar videos incluso en el desarrollo de nuestro libro. Podemos insertar imágenes y cualquier otro recurso multimedia que nos provea, ¿no? La imaginación. Y todo esto dentro de los dispositivos o en los dispositivos electrónicos. Un ejemplo de esto, de manera interesante, fue lo que se publicó o lo que publicó esta escritura, que es Ana Rinitud, quien actualmente tiene 31 años, probablemente esté por cumplir 32, es el libro de After. Seguramente en algún momento vimos estos libros en diferentes aparadores, en diferentes tiendas. Y este libro no fue escrito en lápiz y papel con una máquina de escribir o en una plataforma como Word, en donde la escritora se sentó a escribir y pensar y repensar y que pasó por un proceso editorial. No. Esta saga de After surge totalmente a partir de la plataforma que mencionamos hace un momento, el de Wattpad. Es en esta plataforma en donde la escritora fue arrojando los capítulos de su libro durante un proceso de escritura, durante un proceso de compartir con los otros, en un proceso en donde recibía comentarios y pasó de lo digital a lo impreso. Y eso es algo muy interesante, porque ahora ya no solamente tenemos esta presencia de lo impreso que salta a lo digital para estar a disposición a nosotros, sino que también está pasando este proceso de ir al lado contrario, el de libros digitales que se están creando desde plataformas digitales que también se ponen ahora a disposición desde materiales impresos, lo que es hoja y papel. Y eso es bastante interesante. Ahora, no solamente es esta parte de libros, también nos encontramos con aplicaciones como Buenas Notas, que es una aplicación que está disponible en la tienda de Apple y con el lápiz y con el dispositivo de Apple, que es el iPad, donde pueden los chicos o cualquier persona puede realmente crear, ¿no? Sin olvidarnos de lo esencial que era tomar un lápiz, tomar papel. Entonces, de la misma manera, la persona puede conservar a través de archivos y a través de los recursos que proveen estas herramientas, pues ser creativo. Le da todavía nuevas herramientas para poder crear a partir de lo que le proporciona la aplicación. Y hay que decirlo, justamente el leer y escribir ahora en dispositivos electrónicos, cualquiera que este sea, pues requiere de una formación que alude a los procesos de alfabetización que conocemos, porque como dijimos antes, tiene la necesidad de que la persona se apropie de nuevos símbolos y nuevos procesos. Porque si no sucede así, cuando se le presenten estas herramientas, pues en principio se va a haber un proceso de frustración, ¿no? Como le existe con el niño cuando está aprendiendo a escribir o cuando está aprendiendo a leer, que llora y que se desespera porque no puede hacerlo en principio. Entonces, el aprender y a leer y escribir dentro del contexto de lo que es lo tecnológico, pues requiere un proceso que alude a lo que conocemos como alfabetización. Y esto es indispensable y es necesario en una sociedad del conocimiento y de la información, porque pues, se requiere acceder a la información a través ahora de dispositivos y recursos tecnológicos. Puntos claves. Creo que es importante hasta acá hacer mención
que para que todo esto se dé, pues es necesario tener justamente un desarrollo de competencias digitales. Montes de Oca en el 2007 nos dice que alfabetización tecnológica implica leer y comprender los mensajes que nos provee el sistema operativo, que yo sepa interactuar con la interfaz, que es todo lo que nos aparece en pantallita, ¿no? Que yo sepa interactuar con esa información. Que si la máquina, la computadora, el teléfono, la tableta me provee una serie de símbolos para interactuar conmigo, yo sepa responder, ¿no? Y que porque la máquina aprende a partir de lo que yo le permito aprender, ¿no? Porque para eso está diseñada. Está diseñada también para responder ante sus mensajes de manera inferencial. La máquina responde ante mí de manera inferencial, pero es importante que yo aprenda a interactuar con la máquina. Ahora, también es importante que yo desarrolle habilidades para usar la computadora, es decir, que yo aprenda a escribir, a borrar, que yo aprenda a hacer hojas de cálculos, pero también es importante que uno aprenda a trabajar en entornos de red, que yo aprenda a buscar información, a recuperar esa información, a borrarla, a recuperarla nuevamente y también a comprender de forma crítica toda la información que yo escribo, que yo recibo, que yo busco en Internet. Entonces, aquí también requiere otras habilidades que hacen alusión también a lo tecnológico y a lo cognitivo que decía Martínez y Prendes hace un momento. Ahora, en este momento nos encontramos ante esta situación de que es demasiada información. Entonces, ¿cómo puedo yo intentar, ¿no? Iniciar un proceso de alfabetización? ¿O ya lo hice con mis alumnos? Bueno, acá se plantean algunas recomendaciones prácticas básicas para iniciar con estos procesos de alfabetización tecnológica. Una recomendación general, voy a mencionar 3 recomendaciones generales acá, pero la primera es que superemos el miedo a equivocarnos. Inevitablemente cuando iniciamos con algo nuevo nos vamos a equivocar. Y que si nosotros intentamos trabajar, como ha sucedido en la actualidad, cuando intentamos trabajar con nuestros alumnos a distancia, nos encontramos con intentarlo hacer con Word o con intentar hacerlo en PDF o con intentar hacer videollamadas en Zoom o incluso en WhatsApp. Nos encontramos justamente con algo nuevo. Los procesos de alfabetización tecnológica son nuevos y no deberíamos tener miedo a equivocarnos ante ellos, porque inevitablemente nos vamos a equivocar. Y creo que aquí todo aquel profesor que ha pasado por sus propios procesos de formación docente podrán ir corrigiendo esos procesos en la práctica. Entonces, una recomendación general es que nos atrevamos a equivocarnos, a intentar establecer o promover, ¿no? Justamente procesos de alfabetización que ahora incorporen lo tecnológico. Otra recomendación más es utilizar los recursos tecnológicos a nuestro alcance. Que no intentemos comprar la mejor computadora, la mejor tableta, el mejor dispositivo. No. Hay que limitarnos en principio a los dispositivos electrónicos y los recursos electrónicos que estén a nuestro alcance. Y que con eso que tengamos a nuestro alcance motivemos tremendamente la capacidad creativa propia, pero también la de nuestros alumnos. Y otro dato importante aquí, una recomendación general, es algo que siempre menciono cuando logro platicar sobre estos temas, es que entendamos que la tecnología no es solución a los problemas. La tecnología jamás va a resolver nuestros problemas. De hecho, probablemente en algunos momentos nos provean a principio más problemas de los que deseamos. Pero la realidad es que la tecnología es una herramienta más que nos ayuda a enfrentar los problemas de corte tecnológico, pero jamás será la solución mágica a esos problemas. Esas son 3 recomendaciones generales que planteo. Ahora, algunas recomendaciones para el trabajo con los alumnos. Es importante que entendamos que antes de desarrollar procesos de alfabetización tecnológica, es indispensable los procesos de alfabetización. Un profesor en preescolar o un profesor de primero de primaria debe estar tranquilo con incorporar algunas cuestiones tecnológicas, porque a veces ni siquiera contamos con ellas. Lo importante es que el chico tome el papel, que tome el lápiz, que escriba. Y si tenemos la oportunidad de ir incorporando procesos tecnológicos en ese tramo, pues adelante, que así sea. Pero es indispensable que el chico pase por los procesos que conocemos de alfabetización y que no querramos intentar adelantarnos a procesos de alfabetización tecnológica que todavía probablemente no son necesarios para nuestros alumnos.
Otra cuestión también importante, otra recomendación, es que los procesos de alfabetización tecnológica tienen que darse también a la par de otros procesos de desarrollo cognitivo. El chico debe desarrollar en ambientes normales, en ambientes generales, la percepción, la atención, la memoria y también algunas cuestiones de habilidades sociales. Y que podamos incorporar algunas cuestiones de los procesos de alfabetización de corte tecnológico. Pero no son esenciales en primera instancia. Son esenciales que nosotros pongamos atención a lo básico, ¿no? Y también otra recomendación más es que cuando iniciemos a establecer procesos de alfabetización tecnológica, empecemos a agregar actividades que incorporen lo tecnológico, no debemos saturar al alumno. Como está sucediendo incluso en este momento, muchas veces estamos organizando nuestros archivos en PDF y demás y saturamos al alumno de actividades. El alumno debe tener justamente la oportunidad de aprender jugando, de aprender desde dinámicas activas, de aprender en sentido significativo y en sentido también en comunidades, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer si está solo? Bueno, es ahí donde empieza la creatividad del docente. El docente se da cuenta que es necesario que el niño conviva con otros, pero no puede convivir en este momento. Entonces, una vez a la semana podríamos proporcionar esta parte de, como están haciendo algunos docentes, de cantar, de relacionarnos con los otros, de poder platicar. Entonces, es ahí donde las actividades de corte tecnológico nos funcionan. Es a través de la creatividad propiamente, como se mencionaba en la recomendación general, que surgen alternativas para el trabajo desde lo tecnológico, para promover incluso estos procesos de alfabetización que hemos hablado. Otra recomendación más. Es importante que pongamos atención a la forma en la que leen y escriben nuestros alumnos, particularmente los que se encuentran ya en educación secundaria y preparatoria. ¿Cómo escriben nuestros alumnos desde dispositivos electrónicos? Hace un momento les platicaba yo justamente de la plataforma de Wattpad, que es un recurso interesante a través del cual una de mis alumnas que yo le había solicitado en secundaria que escribiera un cuento de ciencia ficción, no lo quiso hacer. Dijo que no, que ya no quería escribir eso, que no le interesaba y no lo hizo. Y sus compañeros fueron los que me comentaron, profe, lo que pasa es que esta chica tiene un libro y está escribiendo un libro y está súper mega interesante. ¿Y en dónde? Ya me explicaron. Entonces, algunas de las plataformas que a continuación también mostraré, las he descubierto no solamente por la indagación o por cursos o por detalles como estos, sino a través de un intento real de estar observando y poner atención a la forma en cómo se expresan nuestros alumnos, la forma en cómo ellos escriben actualmente, la forma en cómo ellos comparten información. Creo que será importante para que a partir de esas experiencias podamos diseñar estrategias alternativas que permitan acercarnos a ellos, ¿no? Y también promover esta actitud crítica de la que hablaba Freire, esta conciencia crítica. También es importante promover la lectura y la escritura tanto en formatos digitales como en físico, pero es importante que no evitemos ni uno ni otro. No evitemos escribir en lo físico, o sea, en lápiz y papel, o pluma y papel, o que busquemos evitar escribir en formatos digitales, a través de Wattpad, a través de Word o a través de algún blog, ¿no?, que el chico tenga para poder expresarse. Hay que permitirles la oportunidad de que tengan opciones para poder escribir y leer. Ahora, también otra recomendación más es contribuir al desarrollo de la investigación. Es decir, promover en el alumno que sepa seleccionar información, que sepa discriminar la información y que también sea capaz de presentar esa información de manera innovadora, ¿no? Y eso no solamente tiene que ver con hacerlo a través de alguna aplicación. Perdón. Esas son algunas de las recomendaciones que podemos dar para el trabajo con los alumnos. Ahora, para concluir, me gustaría compartir con ustedes pues algunas aplicaciones útiles que pues quienes han trabajado conmigo en el IME, en el instituto, pues ya han conocido algunas de estas plataformas, pero quienes no, bueno, acá se presentan algunas generalidades de estas aplicaciones y plataformas. Tenemos, por ejemplo, a Canva. Canva permite el acceso a plantillas para diseño gráfico y podemos diseñar invitaciones, posts en Facebook, posts en Instagram, carteles, infografías. Y esos son recursos que son importantísimos,
porque proveen justamente eso que decíamos, presentar la información de manera creativa. Los alumnos también pueden hacerlo y nosotros también podemos presentárselos de esta forma creativa. Wattpad, bueno, ya lo habíamos dicho, posibilita compartir la escritura y publicación de libros, que son poemarios, novelas, relatos, artículos, blogs y muchos géneros literarios más. Y esto se hace de manera gratuita. Canva tiene una opción gratuita, aunque tiene algunos elementos de paga. Bueno, aprovechemos estos elementos gratuitos. Otra plataforma más es Powtoon, y Powtoon facilita la creación de presentaciones animadas. Pequeños videos donde ya tiene integrada música, donde ya tienen integradas plantillas con imágenes pequeñas que se mueven, y esto también permite transmitir información de manera muy básica, y es un recurso más del que podemos disponer nosotros como docentes. Entonces son 3 aplicaciones que acá se muestran: Canva, Wattpad y Powtoon. Powtoon, perdón. Bueno, con Canva, por ejemplo, para mostrar solamente algunos ejemplos, tenemos una infografía. Aquí se muestra el ejemplo de la infografía que surge de un trabajo del instituto. Es acerca de la motivación, viene la referencia bibliográfica abajo, y esto fue elaborado por la egresada del instituto, que es la profesora Nelly Piñón Onofre, del grupo 69. Claro que le solicité el poder compartir en algún momento su trabajo, y nos encontramos con esto. Esto es algo que podemos hacer desde Canva, desde esta aplicación, con descarga gratuita, siempre y cuando utilicemos estos elementos gratuitos. Con Wattpad, por poner un ejemplo, tenemos justamente acá Meli viene a Oaxaca. Ese es el diseño de la portada del libro, y es un proyecto que en su momento quedó trunco por una persona que empezó a hablar justamente de su impresión de Oaxaca, ¿no? Y acá nos podemos encontrar, si yo le quiero dar leer, pues le doy clic en leer y voy a poder visualizar la información que se ha publicado en esos libros. Lo interesante puede ser aquí que podamos construir a partir de lo que lo tecnológico nos proporciona. Pero antes de hacerlo, también, o a la par de estos procesos de construir desde lo tecnológico, pues tendríamos que también pensar en el desarrollo de estas habilidades de corte cognitivo de las que hemos hablado, que el chico ponga atención, que el chico sepa discriminar información de manera correcta, pero que también la sepa comunicar, ¿no? Y nos encontramos con varios recursos que estoy seguro que nos pueden proveer circunstancias más creativas y más gratas para el alumno para poder trabajarlo. Y hay algo interesante. Nos podemos encontrar seguramente con que no contamos con la tecnología requerida para poder hacerlo, pero estos recursos, como lo son la infografía, podemos iniciar haciéndolos con una hoja doble carta color, con lápiz, papel y colores, iniciando por ahí, ¿no? Yo puedo trabajar con infografías, que es un recurso, pero que tiene sus propias características, pero puedo ir avanzando, saltando poco a poco a recursos desde plataformas tecnológicas. Y pues, ¿qué decirles? Bueno, esta oportunidad que nos brinda acá el IME de poder compartir estos recursos y lo que es alfabetización tecnológica, pues nos permitirá en algún momento, pues no sé, ¿no? En algún momento volvernos a encontrar, volver a platicar de algún recurso en particular, porque aquí, pues lo que se trata de considerar o mencionar es que los procesos de alfabetización que ahora se incorporan en lo tecnológico, pues requieren nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevas competencias que nosotros debemos desarrollar, pero también debemos fomentar en nuestra comunidad educativa. Una cuestión que es compleja, difícil en un escenario como es el estado de Oaxaca, pero debemos iniciar con lo básico, con los recursos que tengamos. Si nuestro recurso tecnológico en un momento dado es el teléfono celular, adelante. Si en las escuelas disponemos de la sala de medios y están en las mínimas condiciones requeridas, hay que utilizarla de manera creativa. Empecemos a fomentar justamente estos procesos de alfabetización de corte tecnológico, que seguramente le permitirán a nuestros alumnos integrarse mejor a comunidades de aprendizaje más grandes. Pero bueno, ya es hablar de otro tema del que podemos sacar un buen rato la charla. Gracias, doctor Carrer, ¿no? Gracias a usted, doctor Ricardo, por la exposición. Y pues vamos a pasar a las preguntas que algunos han querido enviar, pero que no se han notado su precisión. Al menos hay algunos asistentes que dicen que han enviado preguntas, pero no se ve ninguna todavía, al menos en la pantalla
que recibe el técnico, el ingeniero técnico. Mientras llegan esas preguntas, doctor, yo le preguntaría si pudiera, una sugerencia, las últimas ofertas tecnológicas que usted ha estado presentando, si pudiera detenerse un poco más en alguna de ellas, porque creo que quizás el auditorio estaría interesado en cómo se podría utilizar, teniendo en cuenta diversos niveles educativos. Evidentemente, pues tenemos de preescolar hasta universidad, pero creo que usted podría quizá decir, esta puede ser útil para, y de este modo, en fin, esto quizá podría ayudar al auditorio a poder usar esas herramientas de las cuales está usted mencionando hace unos minutos. Perdón, tenía desactivado el micrófono. Claro que sí, doctor. Por ejemplo, la infografía es un recurso muy interesante. Podemos ver desde preescolar, por ejemplo, el cepillo, ¿no? El cepillado de dientes. Entonces, una infografía puede ser creada para explicarle a los chicos cómo hacer el cepillado de manera correcta. Y la infografía puede presentar esa información con imágenes y pequeños textos que ayuden a recordar justamente el proceso de cepillado. Eso puede ser utilizado en preescolar. Al fin y al cabo es lo primero que se me ocurre en este momento, ¿no? Pero podemos crear también a partir de la infografía que los chicos, por ejemplo, en primaria, puedan leer un tema y tener una infografía desarmada y que ellos a partir de la información que leyeron y que procesaron, pues pueden en ese momento pegar, ¿no? Justamente en el orden correcto de esta infografía. Para esto el profesor habría o tendría que diseñar la infografía previamente, dividirla o cortarla y que esto le permita justamente hacer este proceso de pegar. Es una nueva forma de utilizar también la infografía. Para chicos de sexto de primaria, secundaria o preparatoria, o incluso universidad, pues podemos partir justamente de todo el proceso que va desde la lectura, el análisis, el resumen, la sistematización de datos y el plasmarlo en la infografía. Y ahora, todo esto se puede hacer sin ninguna aplicación. Podemos hacerlo con lápiz y papel, podemos hacerlo con cartulina, podemos hacerlo con los recursos que tengamos. Pero el paso acá siguiente es intentar hacer uso de alguna de estas aplicaciones, que en este caso pues mencionamos Canva. Canva es una aplicación que nos permite crear y sistematizar esta información y existe el recurso gráfico ahí, ¿no? Y existen las plantillas. Esa es una forma. Con respecto a Wattpad, que es un libro, pues podemos, por ejemplo, que los chicos puedan construir un cuento acerca de su comunidad, un cuento que represente algunas características de su comunidad. Y como no podemos contar seguramente con el recurso para hacerlo operativo, imprimirlo, bueno, a través de Wattpad podemos compartir o crear ese libro y después compartirlo a través de las redes sociales. Y tenemos un libro en condiciones digitales muy parecidos a lo impreso. Y esas son algunas de las aplicaciones. Al final, estos recursos y herramientas tecnológicas están puestas ahí, pero también depende mucho de la creatividad del docente, de cómo sea utilizada, porque no hay una fórmula mágica, como decíamos, que nos brinde desde lo tecnológico lo que se tiene que hacer. Lo que sí nos permiten estas herramientas es poner a la creatividad a que haga sus procesos como debe de ser. Hay una pregunta que dice lo siguiente: en realidad todos los niños ya están alfabetizados en cierta medida. El uso constante de todos los medios tecnológicos que se tienen a disposición. ¿Cómo incentivar en aquellos que ya están avanzados y cómo incentivar en aquellos que quizás estén primarizos? Y una pregunta paralela es si usted tiene alguna experiencia personal con algunos alumnos de primaria, de quinto, de sexto, para que pudiera hablarnos exactamente cómo le ha hecho para que también nosotros podamos utilizar. Ok, creo que es importante. Hay que decir que es un error considerar que los chicos por saber utilizar una tableta, por saber utilizar un teléfono celular, ya están alfabetizados tecnológicamente. Y eso es a lo que nos referíamos en la presentación. El chico sabe utilizar una computadora, el chico sabe utilizar un teléfono celular, pero estos procesos de alfabetización a lo que nos referimos, que sepa interpretar la información, que sepa procesar la información de manera
crítica, eso es lo que hace falta y esa es la tarea que tenemos. Entonces, creo que aquí lo importante es la creatividad del docente. O sea, si el docente se capacita, si el docente busca opciones, si el docente comparte, si el docente está presente, escuchando nuevas alternativas, puede ocurrírsele opciones y acciones que se ajusten a su contexto. Por ejemplo, no he tenido yo experiencias de yo directamente con primaria, pero sí puedo decir con primero de secundaria. Por ejemplo, en los tiempos del sismo, hace algunos años, acá en el estado, en la secundaria, tuvimos que regresar a clases, pero no podíamos regresar porque la escuela, como en muchos otros escenarios, estaba totalmente destruido. ¿Y qué utilizamos? Pues asesorías. Y estas asesorías se daban a distancia. Esas eran asesorías que no eran obligatorias y en estas asesorías lo que compartíamos eran como lo que estamos haciendo actualmente, pequeños cuadernillos muy básicos y muy sencillos que compartíamos con los alumnos y estas eran oportunidades para platicar. Entonces nos permitía analizar la información, investigar información juntos. Era un proceso complejo, pero justamente a partir de ese momento que fue lo del sismo de hace algunos años, pues empezaron a surgir propuestas. Actualmente en la escuela en donde trabajo, estamos trabajando con un horario determinado. Por ejemplo, anteriormente trabajábamos 50 minutos en una asignatura, por ejemplo la de español, pero ahora trabajamos solamente 3 sesiones a la semana, ya no 5. Y estas 3 sesiones no son de 50 minutos, son de 30 minutos. Entonces, yo, docente de español, por ejemplo, tengo sesiones a distancia, 3 días a la semana de 30 minutos con mis alumnos. ¿Y qué es lo que hago en ese espacio? Comparto experiencias con ellos, aclaro dudas, pero también tenemos otras plataformas en donde compartimos las tareas, donde ellos pueden revisar sus trabajos, subir sus actividades, utilizamos videos para poder explicar algunos temas porque el tiempo no nos va a dar en 30 minutos y se ha sistematizado todo esto de tal manera que todos los docentes que trabajamos en esa secundaria estemos trabajando de esa manera. Pero repito, eso es lo que nos funcionó a nosotros o lo que nos está funcionando en el proceso de prueba. Seguramente un profesor diga, bueno, yo no puedo hacer eso porque mis alumnos no cuentan con teléfono, ni internet, ni estas circunstancias. Va, entiendo. Pero también es importante que empecemos a considerar la necesidad de crear las condiciones de nuestras escuelas para promover esto cuando regresemos a ellas. Porque cada vez la realidad es de que los escenarios que se nos están presentando a lo largo de la historia nos indican que la escuela sale, ¿no? O que la educación sale de la escuela. Y en este sentido habrá que buscar alternativas que sean como estas, ¿no? Como la de recibir una educación a distancia o en este caso una educación e-learning, que es ambas, que es mixta y que nos permita tener justamente un desarrollo de manera creativa, de la forma en cómo entendemos la educación. Cabero lo señalaba, Cabero es un personaje interesante sobre tecnología educativa y él decía que debemos hablar sobre un currículum flexible, ¿no? Flexibilizar el currículum y que esto nos permita crear condiciones que normalmente no estaríamos dispuestos a incorporarnos en términos normales. Y hay una última pregunta por ahora, porque el tiempo ya se nos está yendo, el límite que tenemos para esta plataforma. ¿Cómo bajarle un poco el miedo a los profesores que tienen miedo justamente de alfabetizar en este tipo de tecnologías porque ellos tampoco lo dominan o porque tampoco nosotros los dominamos? ¿Cómo hacer las dos cosas simultáneamente? ¿Cómo incentivar y cómo incentivarse? Úchale, pues yo creo, doctor, y pues las personas que hacen o que tienen en mente este cuestionamiento, es que necesitamos informarnos mucho. De la misma manera necesitamos formarnos, ¿no? Nos hace falta mucha formación. Y por ahí creo que estaba yo leyendo la parte de política educativa, que es otro aspecto que tendríamos que hablar, pero nos corresponde a nosotros decidir hasta dónde estamos dispuestos a incorporarnos en esto. Porque si nos formamos, si leemos, si preguntamos, si compartimos experiencias, si nos incorporamos a escenarios de corte académico en donde podamos compartir esta situación, pues adelante, será una oportunidad de ir perdiendo el miedo. Nadie va a poder perder el miedo solo y a partir de no compartir con otros. Es importante que compartamos con otros. Creo que si yo les platico mi primera experiencia como docente, que creo que hay docentes acá con más experiencia en años que yo, pues les diré que mis primeros días de docente fueron de mucho miedo,
y que las personas que me ayudaron a mí a superar ese miedo, pues fueron los docentes que tenían más experiencia que yo. Entonces creo que aquí es importante que nos acerquemos a escenarios en donde podamos escuchar, donde podamos platicar y donde podamos robarnos ideas, ¿no? Porque también hay que decirlo, la gente que se encarga de hacer investigación, que está haciendo tesis, pues lo que construye no es solamente lo que pasa por su cabeza, sino que se da a través de un proceso de revisión de lo que los otros dicen, lo que los otros autores, lo que los otros expertos, lo que se dicen en las conferencias. Entonces creo que para perder el miedo y para promover esto, habrá que mencionar que es importante la capacitación, pero una capacitación dirigida, objetiva y que también no nos sature. Y pues el objeto de esta plática de la que hemos estado dando hasta ahora, pues es justamente entender que tenemos necesidades formativas y tenemos que poner acción ante ellas. Incluso por eso el instituto pues crea esta jornada en la cual intenta ir dando algunos elementos a los docentes para que pierdan ese miedo, para que se incorporen, para que sean creativos y para que tengamos nuevas oportunidades en esta nueva normalidad. Pues habría muchas preguntas que darle a conocer, se las pasaremos más personalmente, pero pues el tiempo nos limita. Un aplauso, por favor, al doctor Ricardo, a todos aquellos que estén aquí presentes en esta plataforma.